Mi nombre es María Concepción Silva López. Nací el 30 de diciembre de 1929. 29, o sea que tiene como 95 años. Wow, bueno, para sacar cuentas, ¿no? Su nacimiento fue aquí en San Quintín, ¿o viene de No, algún mi lado? nacimiento fue en Jalisco, allí en Ayutla. Pero se vino de chica para acá. No, ya casada. Wow, eso es como a Sí, los 20 años. no, a los 30 casi. 30 años desde Sí, entonces. como 28 años tenía yo cuando Tien- me casé. Y no me acuerdo si duré 2 años allá casada y luego ya me vine. pues tiene más de O 70 luego, años. luego. Sí. O sea que llegó aquí cuando era apenas un pueblo. ¿Qué nos puede decir de la forma de vivir de la gente en esas épocas? Bueno, Allá en por... esa época que yo caí aquí, había muy poco trabajo, pero sí había trabajo ya para las personas. Y pues los ranchos ya estaba la garrocha y estaba llamas. Cuando yo caí aquí, Como en bueno, 1950, ¿no? entonces, yo me vine a los 3 años de que yo me casé. Me traía él chiquito y aquí ya me nació el segundo. Pero él sí venía de allá de Jalisco. Entonces, yo llegué con una tía, pero aquí, de Enrique, mi marido, que aquí le nombraban la mamá de don Enrique, pero era su tía, hermana de su mamá. Ellos se vinieron de México, los mandó el gobernador de allá de México y el presidente que estaba entonces de la República, a doña Chuy, la tía de Enrique, y a otras personas a fundar aquí porque mandó a los soldados retirados, los mandó para acá, el gobierno, ya después de la revolución, entonces los mandó a poblar aquí Baja California. Cuando yo me casé, Enrique había ido a ver a sus papás y en vez de venirse, se quedó allá un tiempecito a ayudarle a su papá y entonces fue cuando nos hicimos novios. Ya grandes, pues los dos estábamos ya grandecitos. Entonces, ya no se vino para acá y a su tía sí la dejó aquí. Ella era la que les hacía la comida a los de caminos que hicieron de San Quintín para acá. Y ya estuvimos allá. Tú naciste allá, ¿verdad? Sí. Él nació allá, ¿En Sosa? en Ayutla, Ahí. Ayutla, Jalisco. Sí, él nació allá, pero ya cuando él nació nos venimos para acá y yo ya vine esperando a Miguel, el que se me murió. Y ya desde entonces ya no nos volvimos a ir a Ayutla. vivir para allá, ya no, ya nos quedamos aquí de a tiro. Y pero estaba el pueblo estaba, de aquí estaba hecho para los puros retirados, los soldados, los Soldados. soldados retirados, de que había pasado la revolución, y entonces el que era el dueño de aquí, que era Cuervo, y el tesorero de la Cámara de Diputados eran primos, y ellos fueron los que fundaron aquí, porque era de ellos el terreno Cuervo y ese otro señor, ¿no? Apellido Cuervo. Eh, y el primo, eran los dueños de este terreno. Entonces, como la tía de Enrique era muy buena para cocinar, ella estaba trabajando con el diputado de la Cámara de Diputados y ellos la mandaron con los de caminos y los soldados retirados que mandaron a hacer la carretera. Y se vino ella y se trajo pues al hijo, según era mi marido, según era su hijo, pero ella no tuvo hijos, pero ese era su hijo. Entonces, ya cuando él fue a ver a sus papás en una ida, pues ya estábamos grandes los dos. Y en ese tiempo se casó una hermana de él
y allí nos hicimos novios, ya cotorros, nosotros, ya grandes pues. Y ya ella no se vino, ya se quedó. Y ya cuando nació él, entonces nos venimos. El otro todavía no nacía, pero él sí ya lo traíamos chiquito. Él nació allá en Y Jalisco. cuando llegaron aquí a San Quintín, ¿de qué vivían? ¿En qué trabajaban Quien ustedes? Enrique trabajaba en la tía de Enrique fue la que vino a hacerles de comer a los de Caminos. A eso la mandaron para acá. Y entonces Enrique trabajó con llamas, pues le gustaba la agricultura, ¿verdad? Y él trabajaba, pero no se iba a sembrar el maicito ni nada, sino que él traía algún tractor o algo, él ya sabía manejar así tractores o camiones o algo. Entonces él entró con los rancheros, que uno era Llamas, y pues ya cuando se fue, yo creo que a Guadalajara, que ya me conoció y que se quedó allá los 2 años, yo creo que ya estaba aquí Llamas, no sé. Pero él ocupaba pues chofer y él era el chofer de Con Llamas y luego o de La Garrocha y así. ¿Recuerda usted el nombre de las empresas? ¿Mande? ¿Recuerda el nombre de las empresas en donde trabajó su esposo? Pues nomás el Rancho Llamas Rancho Llamas. y el Rancho La Garrocha, nomás, pero pues eran particulares seguro, ¿sabes? No sé, de eso no le doy razón, pero allí trabajó. ¿Y qué producían? Tomate, Ya tenían tomate. ya sembraban tomate, pues verdura, en una parte y en otra, eso sembraban y más bien en La Garrocha no trabajó, pero Con Llamas sí, pero no trabajaba que piscando, no, él trabajaba en carro, así, troca o algo, lo que había de manejar en el tractor o cosas así. Pero luego ya más bien entró a trabajar en el gobierno, porque nos fuimos a San Quintín y de allá lo hicieron policía de San Quintín porque no aguantaban a unos vales que vivían allá y lo mandaron a él de policía y se los fajó. Y los hizo que calentaran, que se portaran bien o que allí verían. Y los hizo que se portaran después, le ayudaban a cuidar el orden de San Quintín y todo esto, ellos eran los García. Se apellidaban García ellos. Y eran malosos, bueno, no malosos de decir que mataban o algo, pero muy desordenados. No obedecían al que estaba así gobernando, porque uno que estaba ya gobernando aquí cuando yo vine, ya era el director de la escuela del gobierno. ¿Cómo se llamaría? El papá de Sadón. No sé, de la escuela que está aquí. De la escuela del gobierno. Doña Fulanita, muy hermanita, muy limpiecita era la señora, pero el hombre era como revoltoso, como que no era católico y le tiraba a los católicos o algo así, pues, allí con los que viven ahí por la calle del orfanatorio. De eso, Mesa, ¿verdad? Hay unos mesas ahí por la calle del orfanatorio. Pues esas personas, la señora era Mesa y el señor no, el señor yo creo que vendría de fuera. El caso es de que él era comunista, no le gustaba la religión ni nada, y la señora, pues al fin se hizo hermana la señora, y para allá pues seguro sí iba. Pero conmigo se portaron muy bien. Nos mirábamos, nos atendíamos así, pues nos frecuentábamos cuando podíamos así, y muy bien se portaron. Para mí, toda la gente
Toda la gente de San Quintín que conocimos, toda la gente se portó muy bien. Allí los de los ranchos de las Flores y todas esas fueron muy buenos amigos con nosotros. Qué bueno. Ahorita los de allá de San Quintín, los que se apellidan. No sé. Hay Los otros rancheros de allá de San los Quintín. Rodríguez. Todos los Rodríguez fueron nuestras amistades y toda la gente. Toda la gente nos estimaba y nosotros también a la gente. Sí, nosotros no sufrimos así. ¿Le tocó participar en la escuela con algunas personas? ¿Dónde? ¿Le tocó asistir a la escuela aquí con algunas de las personas que son importantes, que han hecho grandes? No, a la escuela a mí como alumna, Ujú. no. Yo Cuando allá llegó aquí ya no fue a la escuela. No, aquí no fui a la escuela. Yo entré desde muy chiquita a la escuela con algunas personas que enseñaban a leer y escribir, porque entonces había sido la Revolución Cristera Ujú. y no había muchas escuelas. Entonces en mi pueblo eran señoritas que se dedicaban a enseñar a los niños a leer y a escribir y a eso. Ahí entré, pero después luego fueron las religiosas allí al pueblo y pusieron el colegio. Entonces yo entré al colegio y de ahí, como a los 13 años, yo salí de sexto y entonces fui maestra de 30 niños de la escuela. 30 niños tenía de los ranchos que bajaban allí al pueblo a llevar a sus chamacos. Se apartaron los niños porque no había muchas monjitas. Entonces yo ya había terminado el sexto. Entonces a mí me pusieron las monjitas a que les ayudara con los niños. Y de 13 años, 14, ya fui maestra de niños de párvulo y de primero, de hombrecitos, que bajaban de los ranchos de por allí, de los ranchos de los cerros así que había, y los bajaban al colegio. Entonces yo tuve esos 30 niños de primaria y salí de ahí y me tocó buena suerte porque unos fueron doctores, otros fueron sacerdotes, otros de mis alumnos. Y todavía hasta la fecha cuando voy me atienden porque está uno que fue doctor, ese es doctor y todavía me procura cuando voy. Y entonces, pues allí me crié en el colegio y en mi casa. Después ya hubo corte de ropa. A mí me gustaba hacerles vestiditos a mis muñecas, porque yo era sola en la casa. Era yo de mujer, nomás yo y 2 hermanos. Entonces yo tenía una hermana de mi papá. Esa era, según mi madrina y mi tía. Ella tenía una entenada y yo a ella le decía mamá, porque ella me atendió, porque mi mamá tuvo al segundo, antes de que yo ajustara el año, tuvo el segundo chamaco. Entonces a esa le dije mamá, a esa señora. Era muchacha pues todavía ella. Y esa fue mi mamá María. Y la que era mi mamá Cecilia. Pero entre las dos me criaron. Qué bonito. Porque, allí me crié pues yo sola, pues muy consentida, muy chiqueada. Con 2 mamás. Pues, Y con 2 mamás, sí. Me iba al rancho con ellas a caballo y me montaban en la casa, me montaban. Pero en la mañana me sacaban de toda cobija a sentarme en el lienzo, a darme leche caliente y así. Pues bien chiqueada, bien consentida sí. me criaron. Leche bronca, de vaca. ¿Mande? Leche recién salida De de vaca, la vaca. sí, porque mi tía, la hermana de mi papá, esa que me crió también, pues, ella tenía un rancho y se iban temporadas a hacer el queso y todo eso. Y era cuando yo me iba al rancho, de cobija yo, sentada en el lienzo, para que me dieran leche caliente. Y así me crié, muy chiqueada.
Sí. Y todo el tiempo he estado chiqueada. Todo el tiempo, bendito sea Dios. Y pues a veces tiene uno algún dolor que sienta uno mucho, ¿verdad? En uno, de alguna cosa que no sale bien o de algo que le pase a uno o a la familia o a lo que sea. Siente uno mucho aquel dolor. Y lo superé todo superé. Pero eso sí, yo me pasé por muchas partes de México. Eh, muchas partes supe yo. Y pues también con mi mamá era un montón de hermanas y a mí me querían más que como a sus hijas. Y tuve unas tías, una fue monjita, otra, otra tenía una niña, pero a mí me consentía porque nomás esa niña tuvo y pues era consentida porque era mi madrina. Luego la hermana de mi mamá que fue monjita, donde quiera me sacaba. Luego mi tía, otra hermana, tuvo un hijo que fue padre y dos religiosas, esa otra hermana. Entonces yo me llevaba con una familia o con otra, así. Andaba de gira. Todo el tiempo así he sido de gira. Nunca me he sentido triste, bueno, triste sí, ¿verdad? Pero digo como desprotegida o mucho dolor que no haya quien me vea o algo. Nunca, bendito sea Dios. Ya nos venimos para acá. Yo ya traía a él nació allá y ya lo traía cuando nos venimos para Cuando acá. estuvieron viviendo aquí los primeros años, ¿qué recuerda usted acerca de algún evento que le haya impactado, como por ejemplo alguna inundación, un problema Bueno, político? bueno, yo me acuerdo de que pues sería de cuando llegaron los retirados, los soldados retirados que los empezaron a poner allí aquí pues, aquí fue su Su destino. aquí fue el campo que se vinieron a fincar muchos de los soldados retirados. Estaban, pues muchos no se los puedo mencionar, pero muchos soldados retirados aquí en el Sausal. Tuve los familiares que eran de allá de mi tierra. Ellos ya vivían aquí porque ellos sí se vinieron a fundar. Ellos los mandó Cuervo, porque era de Cuervo aquí. De Cuervo y del tesorero de la Cámara de Diputados eran los dos dueños de Baja California. Y entonces ellos eran los que mandaban trabajadores. Ellos mandaron para que hicieran la carretera, el camino de ahí de San Quintín Ensenada. hasta Ensenada. Y entonces fue cuando mandaron a la tía de Enrique a darles la comida. Y fue cuando Enrique ya se vino con ella, pero a Enrique lo pusieron a manejar pues algún carro para el mismo trabajo. Y era de San Quintín para acá nomás la carretera, el camino para acá. Y la Socorro, allí enfrente de la que es la tienda de nosotros allí, enfrente, allí tenía el restaurante Socorro, la de San Quintín. Y allí empezaron estos a conocerla y a él más bien. Ya después ella se cambió para allá porque los de caminos pues iban caminando. Entonces ella se fue a hacer el restaurante allá en San Quintín, ya quedó solo allí. La tía de Enrique atendía a los camineros, pero a los que no traían, digamos, señoras, porque los soldados retirados entraron a trabajar a la carretera y había unos que no traían esposa o algo. Y doña Chuy les hacía
la comida pues a esas personas, ella les daba sus lonches y todo. Y Oiga, y con el problema que tenemos actualmente de agua aquí en San Quintín, antes ¿cómo era? ¿No tenían escasez de agua? mira, el agua pasaba ahí por el arroyo. Ujú. La gente iba a lavar allí, las personas a lavar. Aquí luego había un pocito, ahí a la bajada de ahí del puente, y a ese pocito lo iban las mujeres, allí pusieron una ramadita y allí iban y lavaban. Pero para tomar necesitaban de agua de un pozo de soga que hubiera en alguna casa. Y el primer pozo de soga que hubo fue el de nosotros, porque nosotros hicimos donde vivía doña Chayito, allí la señora que se murió. La mamá de Lupe, la de Víctor Balcázar. ¿Sí conocen a Víctor Balcázar? No, pero el apellido es muy conocido, Alcázar. Ah, esa señora, ellos le ayudaron a mi marido a escarbar el pozo. Fueron como 25, 28 metros de profundidad el pozo, y ese quedó allá por la parte de aquel lado de la carretera, de la carretera, donde se murió esa Chayito que era mamá de Víctor Balcázar. Pero era la casa de nosotros entonces. Y allí hizo Enrique un pozo de soga, y ahí iba la gente de por acá, del rumbo de que no tenían agua, allá iban a pedir agua para tomar, porque estaba limpiecita el agua. Hizo Enrique pues ese pozo muy hondo, y le ayudó otro señor que vino de la tierra de Enrique. Él le ayudó a hacer el pozo, y sirvió para tomar el agua muy limpia. ¿Y cuando se vinieron ya tenían electricidad en la zona? Bueno, ya cuando nosotros nos venimos, sí, pero cuando ellos se vinieron, quién sabe, eso sí no se les sé decir cuándo la pusieron, pero cuando nosotros nos venimos, es que Enrique se vino con la tía a fincar todo esto, a poblar. Él venía a poblar, vino a poblar. Y yo no, yo ya estaba poblado todo esto cuando me vine. Entonces ya había luz eléctrica y ya había Agua. agua. En algunas casas hicieron pozo en su casa, ya de allí, pues de allí tomaban y todo eso. Sí, ya no batallaron tanto. Y ahí en el río, ahí fue donde diario estaba ese pozo para las personas que no tenían agua en su casa. Allí iban y lavaban las señoras. Y luego también, como allá con Llamas, empezaron a fundarse ya también los ranchos de la Garrocha, la Llamas y la Garrocha. Entonces todos los trabajadores y ellos empezaron a tener agua en sus ranchos, y ya no bajaba mucha gente para acá, al río, sino que allá tenían, y luego pues pasaba el río desde allá. También al río bajaban todas las del rancho Llamas o la Garrocha. Todos esos bajaban también al río, al agua, pues. En los Y acá 50 para este lado, también ya hubo quien hiciera pozos. Mi compadre Lorenzo Cisneros, él fue uno de los primeros que hizo pozo. Y ya todos los de acá, de este lado de la calle, ya todos esos ya iban allí con él al agua o a lavar o así. Ya no hubo escasez de agua ni nada, ya empezó a subir todo, empezó a subir. Y a Enrique lo mandaron de policía porque no aguantaban a unos señores allá en San Quintín. No los aguantaban. Hacían desbarajuste en la noche, tiraban balazos y muchas cosas hacían ellos. No les digo el apellido porque todavía vive la gente allí, vive gente. No, ¿y para qué? No,
para que no se riegue, ¿verdad? Oiga, Pero, en esa época los automóviles no eran muy abundantes y los no, camiones menos. ¿Cómo le hacían para transportarse a Ensenada, no, para abastecerse de comida? ¿cómo? ¿Cómo le hacían para transportarse, para ir y venir a Ensenada? Bueno, es que venían de Manzanillo, De Ensenada. de Ensenada. De Ensenada venían, pues yo creo que ya venía ¿qué se llama? El Calimás, ¿verdad? ¿O el qué se llama? El primer, este, el primer mercado que hay. Pues entonces era el primero que había de aquí para allá a la entrada. No me acuerdo cómo se llamaba ese mercado. Y ese era el que traía a La las tienditas. mercancía. Ya empezaba a haber tienditas y todo eso. Y nosotros teníamos ya la tiendita, ya la pusimos cuando ya entraban Desde todos. entonces. Sí, ya pusimos esa tiendita acá arriba y ya empezamos a vender allí muchas cosas. Sí nos iba bien, porque pues no había tiendas. Y en San Quintín también, porque nos fuimos un tiempo porque no podían aplacar a los, pues no les digo a quiénes, pero a esas personas no las podía aplacar el gobierno, nadie. Y entonces mandaron a Enrique allá de policía. Pues lo primero que hizo fue amistar a esas personas y meter policía, uno de policía, para que le ayudara a, a tener en paz, según, y le fue bien, porque le ayudaron, se calmó todo el desbarajuste que había y le ayudaron a Enrique a hacer bien y todo eso. Entonces la Socorro, sí sabe quién era la Socorro, la del restaurante de la Bicoca, allá en San Quintín, se me hace que Bicoca se llama también. Y ella tenía enfrente de aquí de la tienda de nosotros, ahí tenía ese restaurancito y ella se fue para allá y le fue bien a Socorro. Y entonces ya se empezó a poblar en una parte y en otra, pues hasta que estamos un montón. Y los soldados retirados que todos se vinieron para acá, todos los echaron para acá. Cuando yo llegué, estaba una siembra de cebolla, pero unas cebollas así que se daban y no las querían en las tiendas, no las querían porque no las podían vender. Se iban a los restaurantes a vender esas cebollotas. Ahí de San Quintín las pasaban así, pero a los restaurantes. Y ya pues se empezó a subir aquí y nosotros fuimos a vivir allá donde está el orfanatorio. Allí duramos, cuando nos venimos que chiquillos que venían, pues, ya venía. Y nos fuimos allí al orfanatorio. Nosotros habían hecho ese restaurante y este hotel, porque por allá iba a pasar la carretera San Quintín. El Camino Viejo. Pero como para allá no se vinieron por este lado, entonces quedó abandonado allá y nosotros fuimos a cuidar el hotel, fuimos a cuidar ahí y Enrique era policía y yo me quedaba pues allí en el restaurante, allí pues en el hotel. Y ya empezamos a trabajar allá y acá y así. Y nos iba bien pues, y todo lo que sacáramos era para nosotros porque el señor, el dueño que hizo allá pues, el hotel, como por allá iba a pasar la carretera, él hizo como el restaurante y todo eso, porque por allá iba a pasar. Y como pasó por acá, por este lado, quedó abandonado allá. Y entonces nosotros fuimos a cuidar allí y nosotros rentábamos los cuartos y nomás comida no, porque no había quien hiciera la comida, ¿verdad? No hubo comida, pero los cuartos sí los podíamos rentar, los de allí del orfanatorio. Allí estuvimos
Él estaba como 3 años, ¿tendrías? Sí, ¿verdad? Como 4. Ah, eh, y Miguel estaba chiquito. Allá vivíamos nosotros cuidando todo aquello. Eh, Tanto que Miguel nos hacía tontos. Este, Nos poníamos a almorzar y luego iba y luego me decía, mamá, el niño anda comiendo tierra. Ah, pues ahí voy a ver al niño y eran mentiras. Quería engullir más carnita de la que me estaba ya comiendo yo. Él ya había almorzado y se salía con el papá a regar jardín que había allí. Ya iba y me hablaba para ir a seguirle a la carnita. Y me decía que el niño andaba comiendo tierra. Oiga, en las vivencias que tuvo hace 50 años o más aquí, ¿tuvo alguna relación con las personas originarias de la región? Si podemos llamarle indígenas o de etnias típicas de aquí. Bueno, pues indígenas no hubo. No había cerca personas de No, esa no, yo etnia. creo que no. Yo de indígenas no conocí más de, bueno, no indígenas, no era, No, ya personas está, originarias, ¿no? no, este, deje contarle que nosotros nos fuimos a vivir a San Quintín porque fue Enrique el policía de allá. Lo mandaron, el que era director de aquí de la escuela era el delegado, el papá de Sadó se llama, el maestro, ¿verdad? Ah, pues el papá de Sadó, él mandó a Enrique para allá, porque allá había los García, ahora ya les voy a decir quiénes eran. Los García que no los aguantaban allá en San Quintín, porque era una balacera que formaban en la noche y sabe qué tanta cosa. Y mandaron a Enrique para que los silenciara. Y del modo que los silenció, es que llegó y se los hizo amigos y los metió de policía. Y ya eran policías y allá San Quintín, quieto todo. Uno de los Castañedas se iba también y le ayudaba en la noche, José Castañeda. Él se iba y les ayudaba a cuidar en la noche todo pues para que estuviera quieto allá San Quintín, porque era un desastre con esos mentados García. Pero se los puso en el cinto Enrique y los dejó suavecitos, le ayudaban ellos a Enrique. Eh, y Socorro allí enfrente de lo que es la tienda, allí tenía el restaurante, pero como los de caminos iban caminando con el trabajo, entonces ella se fue para San Quintín y allá se puso y hizo Levico, que se llama también, o se llamaba, y también les mandó allá, para allá, y se fue de aquí, pero estaba enfrente de ahí de la tienda, estaba la Socorro. ¿Cómo se llama la tienda de ustedes? Abarrotes Conchita. Conchita. ¿Y tenía el mismo nombre la que tenían en San Quintín? Nosotros allá no teníamos tienda. ¿Esa es la única tienda Conchita que han tenido aquí? Sí, porque nosotros la pusimos porque estaba un señor que se llamó Chinto y era papá de Julián, uno que tenía, pues ya no vive tampoco, del río hacia la subidita por aquel lado, que tiene un hijo inválido allá, y entonces ese señor tenía la tienda y nosotros estábamos ahí en la casa, allí abajo. Y vinieron unos españoles y pusieron la tienda donde está ahorita la farmacia veterinaria, que era esquina. Y ya después hicieron para abajo a eso, y fue la tienda, y fue doña de los muebles, y luego fue el mercado. Pero hasta ahí, hasta donde está la tienda de allí, hasta allí era el poblado. Pero después ya hicieron de allí para abajo. Y entonces hicieron ahí la tiendita, unos españoles que vinieron
y se fueron y nos vendieron ahí y ya nos quedamos. Pero el nombre se lo pusieron, el nombre se lo pusieron los el nombre de españoles. mi nombre le pusieron. Usted le pusieron el nombre de usted. ¿Mande? Le pusieron su nombre Sí, a la tienda. le pusieron mi nombre, pero antes se llamaba Barrotes Flores. Cuando de recién era Barrotes Flores. Y ya ahora después le pusieron Conchita. Y ahora que me fui, ahora que ya fui de Jalisco otra vez, Ajá. ya le pusieron a Barrotes Flores. Oh, Conchita. Conchita. Pero allí era la tienda, la primera tienda. Y esa la pusieron los españoles, familiares de ¿cómo se apella? De Ferrer, de ellos, eran familiares o algo así. Los españoles. Los que pusieron la tiendita allí. El orfanatorio era hotel, iba a ser hotel, por eso hicieron la cuartería y el salón grande. Y en ese salón grande yo tenía unos músicos que tocaban allí en un piano. Era teatro, nada más que con el tiempo se agujeró o lo agujeraría, no sé. Eso sí no sé lo que pasó, pero el caso es de que había un portillo así por el lado de allá del potrero y a veces había música dentro, allí de ese hotel. Había duendes y se metían a tocar el piano. Y yo busqué por los caminos y nada de chamacos. Me iba hasta allá con Maura a ver si allá estaban en la tiendita porque atravesaban por el alambrado y se iban a los dulces o al mandado. Se iban allá para con Maura, que allá tenía tiendita y pasaban por allí por esa puerta que da así del orfanatorio. Si todavía estará, quién sabe, ya la taparía, no sé. Pero el caso es de que por allá aquel lado estaba un zaguán grande y porque allí iba a ser el restaurante o hotel, ¿verdad? Por eso lo hicieron allá, porque por allá iba a pasar el camino, no por aquí. Y entonces hubo quienes se metieran allí a ese teatro, no, hombre, bien listos para el piano. Había tocadas pero lindas del piano, uno le daba abajo y el otro le daba arriba. y yo iba a veces a buscarlos allá con Maura a ver si se habían ido a los dulces o algo. Y pues entonces también Maura no era la dueña, pues eran sus papás, pues, pero allá era la tiendita. Ah, no, los señores uno le daba abajo y el otro le tocaba las teclas. Los duendes. Sí, había música. Oiga, entre las últimas preguntas, como tiene muy cerca el Valle de Santo Domingo, ahí donde está el Panteón, donde está la misión, ¿qué nos puede decir? ¿Se acercó para aquella zona usted cuando estaba en su apogeo? En Santo Domingo. Dime dónde está, no me acuerdo. ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? Se mete aquí por La misión de Santo Domingo. Había fiestas nomás. Había fiestas, no sé qué. Pues entonces yo no me daba cuenta de qué celebraban, pero sí había las fiestas de Santo Domingo, yo creo. Pero eran los papás de estas mujeres que están ahorita y todo eso. Y yo pues casi no iba, porque Enrique pues andaba a veces de policía o algo, o ya acarreaba mercancía hasta La Paz, ¿hasta dónde iban, mijo? Rancho Caracol, Vizcaíno. Empezó a llevar de comida para vender allá de mercancía y se iban, a veces se llevaba un chiquillo, a veces se llevaba otro, pero así chiquitillos y se iban con él y ya empezó a trabajar en eso y de allá para acá traía chivas o traía vacas y allí donde teníamos la casa era abajo, no era acá, era allá abajo donde murió doña Chayito, la señora. Pues allí teníamos corral
y ahí encerraba a Enrique las vacas o lo que trajera, chivas o vacas o lo que sea. Y antes allá en el orfanatorio, allá para con Doña Mena, si saben Doña Mena, ¿quién era? No, Una casita que está junto al arroyo, allá con las Villalobos. no. Allá por la entrada para con Llamas, por allá, o a la Garrocha, por allá, por aquel lado del teatro. Ujú. Ese camino, por allí esa señora se llamaba Doña Mena. Ujú. Tenía ella chivas o tenía así animales esa señora. Y entonces a ella le vendía, no le compraba a Enrique. Y él le vendía al que hacía la barbacoa ahí en Ensenada, era un señor que venía por las chivas pues, acá con Enrique de Ensenada, la otra, ¿qué es? Tijuana. Tijuana, sí. Tijuana. Vendía Enrique las chivas, toda la trocada de chivas o traía vacas y así. Y allí en Ensenada dejaban a veces y a veces a Tijuana. Con un señor que traía los dientes todos de oro. Sí, en serio. De lo que se acuerda, ¿no? ¿Eh? Curioso. Pues era ya viejo. No, ya entonces ya estaba grande, ya viejo. Pero porque venía a comprar las chivas, o nosotros íbamos a cobrarle allá cuando ya se llegaba el plazo de que las iba a pagar o algo. O íbamos a Tijuana y íbamos a la barbacoa allí con él. Y y en Ensenada también, un señor se llevaba todas las chivas. En aquella época que usted era más joven, se ofrecían fiestas donde iban a bailar. Además de las fiestas de la misión, ¿qué otras fiestas había aquí en esta zona? Pues había Ferias. cántaros o cosas así de cumpleaños, Pero fiestas. pero fiestas así para juntarse, ¿Tradicionales? no había, entonces no había. Ya despuesito sí fue cuando no me acuerdo si el papá del director de la escuela del gobierno, fue ¿qué se llamaba? Como presidente, ¿quién era? Sadó, pues, Él fue maestro. el papá de Sadó. Fue director de la escuela. Era director de la escuela, Fue delegado pero municipal. él era como, Fue delegado municipal. él era el que aplacaba o hacía fiestas ahí, allí donde está el parque o en las escuelas.